Normalización. Normalización es el proceso científico y matemático para generar normas. Las normas son puntuaciones estándares que poseen un mismo promedio y una misma desviación estándar. Las normas nos ayudan a comparar el desempeño de las personas en un instrumento de medición con relación a un grupo de personas similares a él o ella. En un proceso de normalización se obtiene una muestra de personas que son representativas de quienes van a usar el instrumento, que se ha diseñado y sometido a estudios de validez y confiabilidad. Esto es el equivalente a utilizar una regla que, por ejemplo, mida o pulgadas o pies. Cuando yo tengo una regla que mide pies y yo quiero comparar cuánto miden un grupo de mesas, voy a tener una unidad de medida común para todas las mesas que quiero medir y comparar. Las normas tienen ese propósito. Por ejemplo, si yo tengo dos mesas y tengo dos reglas, una que mide pulgadas y la otra que mide pies, y mido una de las mesas con la regla para pies y otra que utiliza pulgadas para medir la otra mesa, vamos a encontrar que se me hace difícil poder compararlas. Pero si, por ejemplo, tengo una unidad de medida común, que serían pies, ¿verdad? Una regla que mida pies, pues puedo comparar ambas mesas y ver cuál es más grande, si son iguales. Ese es el mismo rol que juegan las normas en la evaluación psicológica o educativa. Y por esto es que es tan importante este proceso. Dos tipos de pruebas. Existen dos tipos de pruebas que se utilizan para comparar el desempeño relativo de una persona con su grupo de referencia. Está la prueba normativa, que se fundamenta en el proceso de obtener normas, del cual ya definimos previamente. Aquí pues, repasando, la prueba normativa es una donde se va a comparar el desempeño de un individuo con su grupo de referencia. El otro tipo de pruebas que existe es la prueba de criterio. Aquí se establece un estándar previamente. Este estándar lo establecen expertos en la materia. Y aquí uno de los ejemplos más sencillos es la prueba para aprender a conducir, donde se establece un estándar de 70% basado en el criterio de los expertos en el proceso de conducción de un vehículo. Ambas son muy importantes, ya que nos permiten hacer comparaciones del desempeño desde diferentes perspectivas. Muchas pruebas educativas y psicológicas tienden a ser pruebas normativas, y aquí tenemos desde el College Board, la prueba del College Board, el EXADEP y muchas de las pruebas psicológicas existentes, ya sea de inteligencia o también inventarios de personalidad, escalas de actitudes, inventarios de intereses vocacionales, etc. Las pruebas de criterio son pruebas también que tienen que ver mucho con el desarrollo de destrezas psicomotoras. Por ejemplo, se utilizan pruebas de criterio para determinar si una persona sabe cómo operar un equipo. En el caso de un vehículo, pues la prueba de criterio para determinar si uno sabe conducir o no. En la demostración, si uno domina un equipo, ¿verdad? Un aparato que nosotros usamos todos los días y le llamamos vehículo. Puntuaciones normalizadas.
Existen muchos tipos de puntuaciones normalizadas. Aquí vamos a cubrir las tres de más utilización. La primera son los porcentiles, la segunda las puntuaciones Z y las puntuaciones T. Porcentiles. Los porcentiles indican la posición relativa de una puntuación al nivel porcentual. Ejemplo, una persona que obtiene una puntuación de 25 se encuentra en el porcentil 90. Esto significa que el 89% de las personas que tomó la prueba se encuentra por debajo de la puntuación de 25 y el 10% de las personas está por encima de esta puntuación. Ahora vamos a calcular porcentiles utilizando el programa PSPP. Ahora vamos a llevar a cabo un análisis para obtener las porcentilas utilizando las puntuaciones de una escala de satisfacción laboral. Aquí pueden observar que tenemos 50 puntuaciones de una escala de satisfacción que se le administró a igual cantidad de participantes. Ahora vamos a ir a Analyze, marcamos Descriptive Statistics, nos vamos a mover hacia la función de Explore, vamos a marcar la variable satisfacción, la vamos a pasar a la caja o el recuadro que dice Dependent List. Vamos a marcar el botón que dice Statistics y vamos a marcar donde hay un cuadro que dice Percentiles. Pulsamos Continue y ya estamos listos. En los resultados tenemos que, por ejemplo, una persona que tiene una puntuación de 29 se encuentra en el porcentil 5. O sea, el 95% de las personas está por encima de la puntuación de 29.10. Luego sigue el porcentil 10 con una puntuación de 34. Esto lo que significa es que hay un 90% de las personas que están por encima de esa puntuación. Luego tenemos el 25 con una puntuación de 43. También tenemos el porcentil 50 que es la mediana. Y así sucesivamente tenemos el porcentil 75, 66.25, que implica que el 74% de las personas tiene una puntuación más baja del 66.25 y un 25% tiene una puntuación más alta. Aquí tenemos una puntuación de 77.90 en el porcentil 90, donde un 89% de las personas tienen puntuaciones más bajas de 77.90. Y finalmente el porcentil 95 con un 87. Esa puntuación de 87 es la puntuación más alta con el porcentil 95. Solamente un 5% tuviese puntuaciones más altas de 87 y un 94% puntuaciones más bajas de 87. Así que aquí tenemos el cálculo de los porcentiles utilizando el programa PSPP. Puntuación Z. Las puntuaciones Z se obtienen cuando la puntuación de una persona se transforma a Z utilizando un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Se presume que aquí, al tener un mismo promedio y una desviación estándar, yo puedo incluso comparar cómo se comportan dos grupos de empleados que vienen de una misma población y que contestaron un mismo instrumento.
o un individuo que proviene de una población, ¿eh? pero que también tiene características similares a personas dentro de la población que están distribuidas muestralmente. Por ejemplo, muestra 1 y muestra 2, el individuo de muestra 1 tiene características similares al de muestra 2. ¿Qué sucede? Ante esta situación yo puedo comparar los grupos y puedo comparar los individuos en cada grupo. ¿Por qué? Porque tengo un mismo promedio y una misma desviación estándar. Aquí vemos la fórmula de Z va a ser la puntuación menos el promedio dividido entre la desviación estándar. Esto nos va a permitir tener una distribución de valores dentro de una curva normal que contiene números positivos y números negativos. Los números negativos van a estar en y por encima del promedio. Los números negativos estarán por debajo del promedio. Ahora vamos a ver cómo se puede calcular la puntuación Z utilizando el programa PSPP. Ahora, con las puntuaciones de satisfacción vamos a calcular la puntuación Z. Vamos a ir a la ventana de Analyze, Descriptive Statistics, vamos a pulsar Descriptive, vamos a seleccionar la variable satisfacción y pasarla al recuadro de análisis y entonces vamos a marcar el cuadro que dice Save Z-scores of selected variables as new variables y le vamos a dar OK. Aquí acabamos de observar que se creó una nueva columna donde están las puntuaciones Z de la variable satisfacción. Como pueden ver aquí hay puntuaciones positivas y negativas y el promedio bajo la escala de la puntuación Z es 0 con una desviación típica de 1. Puntuación T. En la obtención de la puntuación T se transforma una puntuación cruda o también se le llama puntuación bruta a una estandarizada que tiene un promedio de 50 y una desviación estándar de 10. Como observaron anteriormente, la puntuación Z tiene un promedio de 0 y una desviación estándar de 1. Aquí pueden ver la primera diferencia es el equivalente a yo tener que medir una mesa con pulgadas, que serían las puntuaciones Z, o la voy a medir en pies, que sería la puntuación T. Por eso es que es importante tener varias medidas, ya que unas se ajustan más a otras. La puntuación T es la puntuación estandarizada que más se usa para normalizar instrumentos de medición. Es más fácil de interpretar que las puntuaciones Z, ya que no contiene números negativos. Aquí ven la fórmula para obtener la puntuación T, que es 50 más 10 multiplicado por el valor de la puntuación Z correspondiente. Claro, esto lo que significa es que habría que aplicarle esta fórmula a cada una de las puntuaciones Z. Lo novedoso aquí es que también se utiliza en la fórmula puntuaciones Z. ¿Qué significa esto? Que uno tiene que calcular la puntuación Z primero si quiere convertirlas a T. La gran ventaja ya la mencionamos y es que
al no tener números negativos, como es en el caso de la puntuación Z, la puntuación T es mucho más fácil de interpretar cuando se utiliza en las diferentes pruebas, especialmente cuando educadores y psicólogos no tienen una preparación sólida en estadística o esa no es su área de expertise. Ahora vamos a pasar a calcular la puntuación T. Para llevar a cabo este proceso tenemos que ir al Transform, Compute, y aquí vamos a crear la variable T-score, y entonces vamos a aplicar la fórmula que mostramos previamente, donde la fórmula de T es 50, buscamos signo de suma, más 10 por la puntuación de Z. Si usted mira nuevamente la transparencia de la presentación o le da a este video hacia atrás, va a encontrar que esta es la fórmula. Y ya, entonces, estamos listos para convertir lo que originalmente era la puntuación de satisfacción, que se convirtió a Z, en una prueba T. Marcamos OK. Y aquí usted puede ver la puntuación T, donde se eliminan las puntuaciones negativas, como habíamos mencionado, y hemos llevado ya a dos escalas de medida, puntuación Z y T, a la variable satisfacción. Así es que se calculan las puntuaciones estándares. Espero que este video haya sido de el agrado de ustedes y que les permita hacer estos análisis. Hágalo, practíquelo varias veces para que vea que le va a salir bien. Muchas gracias.